Hola a todos y todas. En esta clase veremos cómo cargar bases de datos de diferentes tipos a Stata, también cómo mostrar estos datos y qué tipo de variables existen en Stata. Conocer el tipo de variables que existen nos ayudará a poder resolver muchos de los problemas más básicos, pero a la vez comunes que existen en el uso principiante de Stata. Tal como se mencionó en clases anteriores, la pestaña File o Archivo nos va a mostrar las opciones de importar, en donde podremos cargar bases de datos externas a Stata en diferentes formatos, que son los que están acá, o exportar bases de datos que ya tengamos cargadas en el software en el formato que nosotros queramos. Tenemos una base de datos que es de formato Stata, .dta, y la queremos exportar en formato Excel, por ejemplo. Para ejemplificar el uso de estas herramientas, vamos a ver ejemplos de cargar base de datos de formato XLS, de Excel, también CSV, base de datos de Stata y base de datos disponibles de forma online. Primero, vamos a abrir la base de datos más común, que es una base de datos tipo Excel. Vamos a Archivo, vamos a Importar. Y en importar intentamos la primera opción, que es Excel Spreadsheet o hoja de cálculo de Excel, creo que sale en español, y seleccionamos. Entonces, para importar una base de datos de Excel, nosotros vamos a Browse o Abrir, creo que así aparece en español, y buscamos la carpeta en donde tengamos nuestra base de datos. En mi caso en particular, yo la tengo guardada en el escritorio, en una carpeta que se llama base de datos, y la base se llama base xls.xlsx. La abro y se va a estar cargada, una previsualización de la carga de la base de datos. Entonces aquí yo puedo seleccionar si quiero importar que toda la primera fila sean los nombres de las variables y si quiero importar todos los datos como strings. Strings significa que sean letras. Entonces, dependiendo de qué quiera hacer yo, lo puedo realizar. En este caso no es necesario que tengamos encabezados, así que simplemente cargo la base de datos. Y con eso está cargada y yo las puedo previsualizar acá, en donde puedo también editarlas, o acá, en donde puedo solamente verlas. Y aquí va a estar previsualizada la base de datos. Noten que los valores están en rojo. Un poco más adelante en este video explicaré qué implica eso. Ahora abriremos una base de datos, voy a borrar la base de datos actual con Clear All y voy a abrir una base de datos de formato CSV. Nuevamente File, luego Importar y de importar a Text Data delimitada, .csv. Entonces los archivos CSV son bastante comunes también y estos van a estar delimitados. Pueden estar delimitados por coma, espacio, etc. Y para abrirla, vamos a esta carpeta que está acá, Open, la seleccionamos, vamos nuevamente donde sabemos que está nuestra base de datos, la seleccionamos, .csv, y se nos va a previsualizar de esta forma. Entonces aquí lo relevante van a ser dos pestañas principalmente, dos opciones. La primera dice que en la primera fila se trate como el nombre de las variables, al igual que cuando abrimos la base de datos en Excel. Y aquí está automático. Nosotros le podemos poner siempre, nunca o editarlo según la conveniencia. Yo lo voy a dejar en automático porque lo detecta automáticamente. Y la segunda opción va a ser el delimitador, que aquí también está en automático, pero en algunas bases de datos no es tan sencillo hacerlo automático y nosotros vamos a tener que definir si la base de datos CSV está delimitada por coma, por tabulaciones, por espacios blancos o alguna delimitación en particular que nosotros queramos generar. Lo voy a dejar en automático y aquí tengo todas las variables de esta base de datos que tienen distintos formatos numéricos, string. Vamos a llegar a eso, ¿qué significa?
y la podemos abrir. Y listo, voy nuevamente al visualizador de los datos y tengo la base de datos abierta. Ahora verán que hay valores que están en negro y hay valores que están en rojo. Voy a borrar nuevamente la base de datos cargada y cargaré la tercera base de datos que queremos aprender a utilizar, que será una base de datos de tipo Stata. Las bases de datos de tipo Stata vienen guardadas en un formato llamado .dta. Y no es necesario que nosotros abramos la pestaña File ahora, si tenemos una base de datos en formato DTA, sino que solamente necesitamos ir a esta carpeta de Open, la seleccionamos y se abrirá, buscamos la carpeta en la carpeta donde tengamos nuestra base de datos y seleccionamos base DTA. La seleccioné y se abrió. Entonces las puedo abrir, la puedo visualizar. Y ahora veremos que adicionalmente al color negro hay algunas variables que son de color azul. Y está cargada la base de datos. Con esto nosotros vamos a poder hacer un montón de cosas, desde la estadística descriptiva a la aplicación de modelos estadísticos más complejos. Para finalizar el tutorial, nosotros también podemos abrir bases de datos que estén online. La base de datos más básica de Stata, que sirve para aprender a utilizar este software, es la Auto, que es una base que contiene precios de autos y diferentes características de estos vehículos. Entonces, para utilizar una base online, el comando es webUse acompañado del nombre de la base de datos, que en este caso es Auto. Para utilizar este comando necesitan estar conectados a internet, porque no está alojada en mi computador esta base de datos, sino que Stata se conecta a una URL y baja la base de datos. Nosotros podemos conectarnos a diferentes tipos de URL de páginas web para bajar datos a veces. A veces se hace un poco más complejo, entonces según en la cantidad de datos que estén utilizando y si no deben ser actualizados continuamente, yo les recomiendo bajar la base de datos. Esto de cargar bases de datos obtenidas online es más útil cuando estamos utilizando bases que están actualizándose muy a menudo, diariamente. Entonces, con el comando webUse yo pude abrir la base de datos Auto y en la pestaña de variables verán todas las variables que, contiene esta base de datos. Yo la puedo previsualizar. Y aquí tenemos la marca de los autos, el precio, MPG, Rep78, Headroom, Trunk, Weight, Length, Turn, Displacement, Gear Ratio, Frame. Son todas las variables que contiene esta base de datos. Quiero que se concentren en que hay variables de tipo rojo, negro y azul. Estos son, a grandes rasgos, los tres tipos de datos que existen en Stata. En realidad existen muchas subdivisiones de mayor o menor complejidad que podríamos quizá necesitar conocer a futuro, pero para el propósito de un curso introductorio de uso de Stata es necesario solamente conocer estos tres tipos de datos. Primero, cuando los datos en Stata están guardados de color rojo, como es esta primera columna de la marca, es porque estamos hablando de letras. Es un formato string. Fíjense que cuando yo selecciono la variable, aquí en las propiedades de las variables, en esta pestañita, esta ventana, me sale que la base de datos es del tipo str. Si es del tipo str, quiere decir que es un string, y como es un string, está guardado como si fueran letras, palabras, etc. El segundo tipo de variables son todas estas que están en negro. Voy a seleccionar price, que como verán, acá es un int, es un entero, es una variable numérica. Bien. Las variables numéricas, cuando están bien codificadas, siempre van a estar en color negro en Stata. Y son los números, solamente valores. ¿Nosotros podemos tener valores en color rojo? Sí, podemos tener valores en color rojo.
¿No funciona para hacer matemática con eso? No, no se puede. Siempre es un error bastante común cuando cargamos base de datos que algunas variables que son números nos quedan marcadas en color rojo, como si fueran string. Entonces siempre en ese caso ustedes deben analizar toda la base de datos y de qué color están las variables, si es el color correcto, si son del tipo correcto, y cuando no lo son poder arreglarlo con algunos comandos como es dstring o decode o encode. Encode, decode, dstring. Son algunos comandos necesarios para esto. Y el último tipo de variable que está en la columna de forInt es una variable que tiene una etiqueta. Es decir, fíjense que esta variable, esta observación domestic, acá arriba, es un 0. En esta barra de arriba es un 0. En realidad, esta observación equivale a 0, como sale acá arriba, pero el autor de esta base de datos le puso un nombre a la columna o a la observación, quizás para poder identificarlo mejor. Y puso que los autos domésticos, es decir, que son del mismo país, van a tener un valor 0 y los autos extranjeros van a tener un valor 1. Y él quizás para poder acomodarse mejor o entender o recordar mejor su base de datos les puso un label que es una etiqueta. Y este tipo de variables cuando tienen una etiqueta son numéricas, pero se les puso encima un nombre con palabras, son variables del tipo etiquetada o label. Y con eso se concluye este tutorial sobre cómo cargar base de datos, mostrar los datos y qué tipo de variables a grandes rasgos existen en Stata.